pues a uno de los dirigentes, o eres el dirigente de este movimiento poblado por la 4T, el ingeniero David Méndez Márquez, ex secretario también de Gobernación del Estado de Puebla. Bueno, está con nosotros Alejandro, también igual. Ya, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, don Adrián. Alejandro es de casa. Adrián, qué gusto. Y bueno, pues, el sábado salió pues, realmente algo que retumbó Puebla, bueno, retumbó las esferas políticas de Puebla, que fue este nombramiento, que obviamente todos esperaban, y tanto yo vi que todos lo esperaban, que me llamó la atención ver a los columnistas que todos se fueron de vacaciones. O sea, ya dijeron, ya salió, ya se acabó todo, y ya no voy de vacaciones. Pero ayer este movimiento formado por la 4T da una conferencia de prensa precisamente sobre esto que sucedió, sobre una encuesta que no sabemos si hubo encuesta, si fue designación, qué es lo que pasó ahí. Sabíamos, por lo que nos dijeron ustedes hace 15 días, que ustedes también llevaban otros, creo que más de 100 candidatos a presidentes municipales. ¿Qué pasó ahí también? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuéntenos, ingeniero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque creo que eso es algo que todo el mundo está buscando saber qué pasa ahí. Claro. Bueno, primero que nada, muy buenos días, Adrián, profesor Alejandro. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y efectivamente estamos viviendo un proceso que, como ya lo has dicho, presenta más dudas que certezas. Adrián, lamentablemente, sabemos, ya lo habíamos comentado la vez anterior, que todo proceso de selección de candidatas y de candidatos en cualquier partido político se vuelve un proceso complejo y que muchas veces se generan al interior de los distintos equipos, fuerzas, liderazgos, momentos de tensión, obviamente por la aspiración legítima a abanderar a esa fuerza política ya en un terreno formal, constitucional, en el marco de las elecciones. Lamentablemente, pues en el caso de Morena no es la excepción. Estamos viviendo un proceso que pues no ha cumplido con todo lo que son los lineamientos, con la legalidad, con la institucionalidad que las circunstancias nos exigen. Comentábamos hace unos minutitos fuera del aire, digamos, pues que este asunto lamentablemente se repite y que tiene cuestiones muy similares a las que se vivieron en el 2018. Obviamente con la diferencia del momento en el que en el 18 pues estaba esta gran expectativa de lograr pues el inicio de un cambio histórico en la vida pública del país. Venía obviamente Andrés Manuel López Obrador en la boleta electoral, y eso pues a final de cuentas, más allá de las diferencias, pues fue generando esa gran ola o tsunami, como normalmente se le denomina, pues en donde todo el mundo se acabó subiendo, y en esa lógica de contribuir a que se lograra el objetivo, después pues de todo lo que habían sido los antecedentes prácticamente desde 1988, pues más allá de que no se llevaron a cabo las cosas de la manera más pulcra, más transparente, más institucional, pues de cualquier manera todo mundo se sumó y participó. ¿Cuál es la diferencia hoy, a 3 años prácticamente de distancia? Pues que hoy ese objetivo ya se logró. Hoy lo que se busca obviamente es darle paso a una consolidación de esta etapa inicial de transformación de la vida pública del país, y lo que vemos es que lamentablemente pues todavía no se ha logrado la madurez suficiente, la madurez política, para poder generar un movimiento, una institucionalidad partidaria. Sabemos que toda esta corriente progresista que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y a muchísimas personas más a distintos cargos de elección popular,
pues prácticamente se gestó como un gran movimiento democratizador de la vida pública del país, con antecedentes que muchos, incluso de los sociólogos, hablan desde el 68, se vino gestando todo esto. Entonces, ahora que uno esperaría que se esté madurando y se esté a la altura de lo que exigen las circunstancias, pues lamentablemente vemos que no sucede así, que incluso pues lo que son los digamos propios lineamientos que se establecieron en la convocatoria emitida para la selección de las candidatas y los candidatos no se están cumpliendo, lo cual incluso implicó ante una queja de uno de los participantes que el propio tribunal electoral tomara cartas en el asunto, que impusiera una serie de condicionamientos de procedimiento para poder dar certeza a todos quienes están formando parte de, pues de que se está llevando a cabo de manera equitativa, transparente, legal. Implicó que se modificara la propia convocatoria que inicialmente había emitido el partido, para establecer plazos, para establecer características, condiciones, y pues lo que vemos es que a pesar de todo eso, pues simple y sencillamente no se cubren, se sacan de la manga, porque nadie sabe exactamente quién avaló, cómo avaló, en fin, pues una forma de determinación que no corresponde a la que está establecida legalmente en la convocatoria. Y bueno, así hoy tenemos un primer resultado, aunque aclararlo, también es todavía el primero de muchos que faltan, que es el relacionado a la presidencia municipal de la capital, en donde pues se acaba dando a conocer pues que de alguna forma, sin que lo hayan avisado, se llevó a cabo una supuesta encuesta. En esa supuesta encuesta, en lugar de que participaran 4, como estaba establecido en la convocatoria y como era obligación dar a conocer quiénes iban a ser, pues resulta que solo participaron 2, y luego que de esos 2, en términos de cómo la hicieron, que nadie sabe fechas, metodología, cómo se realizó, quién la hizo, pues de pronto resulta que lo que hoy nos enteramos es que pues hay una determinación de una persona que es la que se decide que va a abanderar. Entonces, el tribunal había ordenado, ¿no?, que se diera a conocer todos estos datos. Incluso implicó la modificación. En la misma convocatoria de Morena. O sea, se tuvo que modificar y establecer, pero el hecho de que se haya establecido hoy nos queda claro que no implicó ninguna modificación para transparentar justamente este proceso. Entonces, ¿cuál es obviamente la situación en la que nos coloca? Pues que esto que acabamos de ver, ¿sí? Que sucedió para el caso de la candidatura de la capital, pues es muy probable entonces que se repita para los 217 ayuntamientos. Y entonces eso sería ya pues una violación, digamos, tumultuaria, pues, masiva de la propia legalidad. Y bueno, pues a final de cuentas nosotros consideramos que obviamente vivimos ya en un país de leyes y que en ese sentido pues los derechos nunca se le han regalado a nadie, siempre ha implicado obviamente una defensa, una lucha porque estos se cumplan, y es en ese sentido que el día de ayer el bloque social, de izquierda social de la Cuarta Transformación, dimos a conocer un posicionamiento en el sentido de la determinación de defender la legalidad interna respecto a este tipo de procedimientos, porque creemos que eso nos va a ayudar justamente a darle certeza a la ciudadanía, independientemente de todos los aspirantes que estén participando en este momento en esto, sobre todo hacia afuera, hacia la ciudadanía, para poder refrendar en su momento pues la confianza que se tiene para poder seguir impulsando este cambio en la vida. Ingeniero, yo observé la rueda de prensa vía internet y me hubiese gustado haber estado ahí presente para hacer algunas preguntas. Hoy se las hago, claro, en función de lo siguiente. Si el Instituto Nacional Electoral en días pasados
por una falla menor, como fue la de no haber dado a conocer los gastos de precampaña, tumba a dos candidatos hasta el momento, dos candidatos a gobernatura, más de 30 diputaciones federales. Entonces me lleva a la pregunta, la denuncia que ustedes, me imagino que ya la pusieron, ¿verdad? El día de hoy, la llevan. Se estarán llevando al cuarto, sí, a la sala regional. Bueno, entonces la pregunta sería, si por una falla tan simple como fue el no haber avisado los gastos de precampaña, el hecho de que ustedes van a hacer ahora un juicio de protección, que es una falla mucho mayor en función de lo que sancionan a Salgado Macedonio y a todos los que ya les dijeron que ya no son por el momento candidatos, lo más seguro es que ustedes están esperando que entonces esta designación de Claudia Rivera caiga de la manera más rápida. ¿O qué están esperando al respecto? Bueno, lo que estamos esperando es que haya una reposición del proceso en términos de legalidad y que en ese sentido pues el partido se ajuste a estos principios y de una manera transparente, de una manera legal, de una forma institucional, como debe ser, ahora sí que en cualquier ente democrático, se reponga el procedimiento. Buscan una reposición del procedimiento, lo cual indica que ustedes de origen están pidiendo que sean 4 los aspirantes que sean en este caso encuestados. Pues es que incluso no es que nosotros lo pidamos, es que así está establecido. Por eso, sí, con base a la convocatoria. ¿No? Entonces, si usted va a hacer una demanda para un juicio, en este caso un juicio de protección, pues ese es el principio. O sea, las bases dicen esto, debes de entonces reponer el proceso y sean 4 los que integren la lista en este caso de encuestados. Que dar a encuestados. conocer quiénes son esos 4 previamente a la realización de esa encuesta, y una vez que se lleve a cabo, se presenten de manera correcta los resultados, la metodología. Empresas. Y dentro de ese juicio de protección que ustedes están pidiendo, también están pidiendo esa transparencia de a ver quién es el que va a hacer la encuesta, cómo la vas a hacer. Así es. O sea, están pidiendo todo eso dentro de la encuesta. Es parte, digamos, de lo que juicio. está en la propia convocatoria establecido, de la resolución, de la sentencia del propio tribunal que así la ordenó, y simple y sencillamente es una lógica de apego a la legalidad. Y en términos de tiempo, no le va a afectar a Morena, porque si nada más hablamos de la capital, estaríamos olvidándonos de los otros 216 municipios que están dentro de la misma lógica de la convocatoria. Porque Morena dijo encuestas para todos, que van a costar a todos los municipios. Entonces, ¿también están pidiendo eso o nomás están pidiendo para Puebla? No, de hecho hay muchos aspirantes a los distintos cargos, llámese a diputaciones como a presidencias municipales, que ante esta determinación, pues obviamente también sienten que pueden ser vulnerados sus propios derechos en función de cómo se está procediendo, y en esa lógica pues también hacen lo conducente, ¿no? Entonces nosotros partimos de que nos haría mucho más daño el que los procedimientos estén fuera de la legalidad, ¿sí? Cuando lo que venimos peleando, impulsando, luchando justamente en este país es porque haya un Estado de Derecho que se respete, un marco de justicia que exista, equidad, democracia, pues obviamente, como dice el dicho, pues el juez por su casa empieza, ¿no? Y en ese debiera sentido, ser, así debiera ser. Así. Y en ese sentido, pues sí, lamentablemente, obviamente esto puede retrasar, digamos, los procedimientos, los tiempos, pero esa es una responsabilidad de pues quienes han estado llevando a cabo este proceso de esta manera absolutamente irregular. Vimos ya ahorita que también se dan a conocer el fin de semana varios municipios, pero por la coalición, o sea, en este caso PT hace su propio procedimiento. Aquí, ¿qué tan legal está esta cuestión de que varios municipios fueron entregados, o fue dicho ahí
que fue entregado al PT, y el PT da a conocer ya a sus candidatos. En este caso, Morena, también ustedes van a tratar de que esos procedimientos se caigan, o en ese caso quedan como están. No, en el marco de la coalición que se signó, si mal no recuerdo, son 63 municipios los que están pactados en coalición, y en esa lógica de ellos efectivamente hubo el acuerdo de a cuáles correspondería al Partido del Trabajo hacer la propuesta de candidatura y a cuáles a Morena. En el caso de los que vienen por el Partido del Trabajo, pues, cada partido tiene sus propios métodos de selección. Por eso nosotros lo que estamos pretendiendo es hacer valer la convocatoria, que es el de Morena legal de Morena. Nada más. El PT pues tiene su propia metodología, sus propios procedimientos. Entiendo que todo partido político tiene la obligación de presentar ante la autoridad electoral, o acreditar más bien ante la autoridad electoral, que sus procedimientos son legales, son democráticos, apegados a sus convocatorias, a sus propios estatutos y convocatorias. Entonces, en esa lógica, pues ya serán también quienes hayan estado participando en esos procesos a través del PT, pues los que determinen si se llevaron a cabo en esta... Bueno, y en este caso ustedes como defensores de la Cuarta Transformación aquí en el estado de Puebla, ¿no pueden hacer un llamado a los partidos que están con ustedes en unión, en alianza, y decirles que pues, no caigan en esos errores? Porque también al rato pudiera darse el caso, como pregunta Adrián, que candidatos o aspirantes del PT digan, oye, es que no respetaste tampoco tu propia convocatoria, y entonces estaríamos viendo un desmán. Un acabose. ¿No hay un pronunciamiento de ustedes hacia esos partidos? Nosotros hemos hecho ya desde hace tiempo llamados permanentes justamente a las distintas dirigencias partidarias, a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, porque obviamente el tema de la Cuarta Transformación es mucho más amplio que un solo partido, como claro señalan. Nosotros hemos estado haciendo llamados a todos aquellos militantes, simpatizantes de la Cuarta Transformación, a que justamente estemos entendiendo el momento histórico en el que nos encontramos en el país, la importancia que tiene que todos actuemos a la altura de pues la responsabilidad que tenemos. Estamos ante la gran oportunidad de consolidar justamente la Cuarta Transformación de la vida pública del país. En toda la historia de nuestro país ha habido 3 grandes transformaciones y esta es la cuarta. Estamos viendo a un presidente de la República que está entregado en cuerpo y alma, obviamente, a consolidar, a aterrizar este procedimiento. Creo que lo mínimo que tenemos que hacer, quienes tenemos conciencia del esfuerzo que ha implicado, de las décadas de lucha que ha implicado, de las compañeras y compañeros que se quedaron en el camino, que ya no llegaron a este momento, quienes tenemos conciencia de eso, pues solo podemos pedir estar a la altura de estas circunstancias y hacer lo que como generaciones que estamos hoy presentes, que estamos teniendo la gran oportunidad de vivir este proceso de transformación, pues nos corresponde hacer, ¿no? Entonces ese es el llamado, obviamente, y por supuesto que eso pasa por que haya legalidad, porque verdaderamente más allá del discurso, en los hechos se cumplan los principios que marca este proyecto y estemos coadyuvando todos, ahí sí, en una lógica de unidad. Si esto se llevara a cabo de una manera correcta, pudiera dar incluso el mismo resultado, podría ser la misma candidata, los mismos candidatos en cada lugar, pero creo que todo el mundo estaría tranquilo porque fue parte de una competencia, de un proceso legal, democrático, justo, y bueno, pues ahora sí que son las reglas también del juego y nadie estaría protestando. El asunto aquí y en este caso, usted habla que el PT son 64 municipios. En total, los que se acordaron en para Morena, para Morena son 63 los que se acordaron en coalición, y de ellos un determinado número le corresponde proponer candidatura al PT y otros más a Morena. De todos los demás restantes, prácticamente estaríamos hablando de 154, 174
municipios. Cada partido no va en coalición, es decir, cada partido puede proponer a candidatos por su lado, pero lo que sí todavía la ley, en el caso del Estado de Puebla, permite es la candidatura común. Es decir, que todavía hay un segundo momento de ponerse de acuerdo y que empujen desde los mismos partidos hacia un solo candidato. Muy bien. Perfecto. Bueno, en este caso, de acuerdo a su asesor, la licenciada Betana, que ayer estábamos escuchando que participaba, ¿cuándo está esperando que pueda venir un fallo? Bueno, ya los tiempos se tienen encima. Hoy, el 29 de marzo, de manera formal, inicia ya la etapa de registros oficiales ante la autoridad electoral. Recordemos que también el propio instituto hizo ajustes en su calendario. Originalmente el arranque de los registros estaba planteado para el 4 de abril. En una sesión que tuvo, el instituto lo adelantó a partir del 29 de marzo, es decir, el día de hoy, y en ese sentido ya los tiempos están encima. Entonces, por lo tanto, prácticamente esto se tiene que atender y resolver a la brevedad por como están, digamos, planteados los propios tiempos ya oficiales en los cuales la coalición y los partidos tienen que registrar a sus abanderados. En este caso, los tribunales van a trabajar, no importa si hace semanas. Eso es lo que yo iba a preguntar. En época electoral, esto es así, ¿no? Todos los días se vuelven hábiles, incluyendo los fines de semana. Sábado y domingo. Sí, y entonces tendrán que hacer la valoración correspondiente y resolver de manera inmediata. ¿Qué tanto todo esto que está sucediendo en el tema de Morena va a afectar a algún gobierno, ¿no? Que actualmente pues es de Morena en varios municipios, el gobierno del estado? ¿Qué tanto le va a afectar? O sea, ¿qué tanta credibilidad va a ir perdiendo este movimiento en el estado? Lo demás, obviamente, a nivel nacional habría que ver el impacto, pero creo que ahorita el primer impacto sería en el estado, el ver que diferentes grupos de Morena pues están peleando, se puede decir así, ¿no? Peleando estas candidaturas. Claro. No, bueno, yo creo que, insisto, cuando por lo que se pelea es, como lo hemos hecho siempre, por causas justas, por legalidad, por justicia, por democracia, pues siempre son luchas que en cualquiera de los ámbitos hay que dar, ¿no? Si verdaderamente lo que queremos es que las cosas cambien. Si no fuera así, bueno, pues ahí estaba el régimen anterior y pues con todo lo que representaba. Yo creo que esas son cuestiones básicas de principios que si bien, como se menciona, pueden generar de manera momentánea cierta percepción, yo creo que la ciudadanía también está ya hoy muy atenta y viendo cada quien por qué pelea. Hay quienes solo pelean por sus propios intereses, ¿no? Y pueden ser legítimos, pero no va más allá que por pelear lo suyo. Y yo creo que cuando esa lucha, esa pelea es por cuestiones de fondo, por cuestiones de principios, pues obviamente eso nos sienta en una situación distinta, y que sobre todo si lo que estamos empujando es un proceso de transformación, pues ahí está como base principal el que se pueda llevar a cabo. Entonces, en el caso concreto de los gobiernos, yo creo que en muchos casos, digamos, bueno, primero, cada quien tiene su ámbito de responsabilidad. Yo creo que en ese sentido, pues tanto los gobiernos y las personas que los conducen tienen la responsabilidad de acreditar ante la ciudadanía un trabajo congruente en función de los principios del proyecto que les dio origen. Y eso es parte de lo que se va a poner a evaluación en la próxima contienda electoral, que también o qué tan mal evalúa la ciudadanía de cada uno de los municipios del estado el trabajo que se ha estado realizando hasta este momento. Y en ese sentido, pues ahí o puede ayudar a los
propios candidatos y candidatas de un determinado partido que el gobernante que llegó por sus siglas haya hecho un buen trabajo, Claro. como también los puede perjudicar, ¿no? Que es el caso del municipio de Puebla, por ejemplo. Que lamentablemente hoy podemos ver en distintos municipios que la gran ola que llegó a muchos y a muchas los cargos principales de los ayuntamientos del estado, pues no hayan estado a la altura, digamos, de esta circunstancia. Pero también puede ser efectivamente al revés. Puede haber municipios en donde se haya hecho un buen trabajo, en donde haya avances en este proceso de transformación, y si el partido se equivoca, como estamos hablando, de no realizar un buen procedimiento o no escoger verdaderamente a los perfiles adecuados que verdaderamente con integridad, con identidad representen los intereses del proyecto, pues puede echar al traste al revés el trabajo que se ha venido haciendo por un mal candidato que a lo mejor venía o de reciente incorporación, o que se acaba de cambiar la camiseta hace algunas semanas con tal de llegar y participar, ¿no? Entonces, pues es un asunto que habrá que estar revisando caso por caso, y será la ciudadanía la que en ese sentido acabe tomando la determinación, y en ese momento pues también se tendrá que ver la responsabilidad de quienes formaron parte. Esa es la pregunta, esa es la pregunta que yo voy. Usted dice, si el partido se equivoca, el partido en general, todos los que lo integran, no están participando en este proceso de selección. Digamos que hay una mesa, hay un comité que son los que están ayudando. Entonces no podemos hablar del partido. Tenemos que hablar de estos personajes que están torciendo los principios del partido. Porque si, por ejemplo, llevamos a la mesa de que hay una convocatoria y no la están respetando, no es el partido, no, son esos integrantes de esa comisión. Sí, sí, son personas de carne y hueso, con nombres y apellidos puntuales, que están con una responsabilidad gigantesca en función del momento que estamos viviendo, y que tendrían en ese sentido, pues obviamente estar actuando en consecuencia. Yo confío, y por eso también esta lógica de estar pidiendo que haya apego a la legalidad, pues que las cosas se puedan corregir, enderezar. Hay tiempo y hay forma también cuando se hacen los procesos, insisto, de manera correcta, incluso una vez teniendo el resultado de quién es la abanderada o el abanderado, permite justamente la suma, la incorporación, la unidad de ese proceso, esa tan llamada operación cicatriz después de los procesos. Se buscan los consensos y vámonos. Exacto, y vamos juntos y vamos a dar la batalla. Yo creo que hoy tenemos condiciones inmejorables para quienes venimos de décadas de lucha y sabemos pues en qué condiciones se ha venido dando en otras etapas todo este proceso. Pues por supuesto que hoy vemos que hay condiciones inmejorables a las que hemos tenido anteriormente para dar esta batalla, sobre todo teniendo como referencia a un líder de la calidad de Andrés Manuel López Obrador, y con todo el proceso que se está viviendo en el país, pues tenemos condiciones para volver a derrotar nuevamente a la derecha conservadora gigantescas, pero hagamos las cosas bien para poderlo realmente concretar y materializar. Ese es el llamado que nosotros hacemos, y por eso es que también, así como planteamos que vamos a ser congruentes y vamos a defender de manera puntual la legalidad de estos procesos de selección de candidatas y candidatos, también de manera paralela hicimos un llamado a la unidad, a decir, a ver, si entre todos reencauzamos de una forma correcta esto, si no generamos procesos de exclusión, sino más bien de inclusión, en donde todo el mundo pueda participar, que esté incluido, en donde no se deje por fuera a la base militante de este gran proyecto, y que por no estar representada en la mesa de acuerdos, pues vaya a quedar fuera. Si eso obviamente lo resolvemos, hay condiciones obviamente de sumar esfuerzos y dar esa gran batalla,
yo diría ahora, en un momento en donde ya hubo una primera etapa, que será de estos 3 primeros años, donde se sientan las bases de una transformación, pero los otros 3 años son para consolidarla, ¿no? O seguir construyendo cimientos, ¿no? Porque ya lo dijo el propio López Obrador, que no le va a dar tiempo y que además él dice, yo me voy. Bueno, pensemos que simple y sencillamente la etapa neoliberal en nuestro país duró prácticamente 40 años, ¿no? Sí. Inició con Miguel de la Madrid y digamos ya se acentuó de manera puntual con Carlos Salinas de Gortari. Imagínense todo lo que ha pasado en esos 40 años en términos también de toda esta, pues iba a decir construcción, pero más bien parecía destrucción de todo lo que fue el andamiaje jurídico construido posterior a la revolución, en donde en la etapa neoliberal pues le quitaron todo el sentido social a las distintas áreas, instituciones del Estado, al servicio público, lo pervirtieron, lo convirtieron más bien ya en un modelo de negocios. Así es. Y toda la serie de leyes en estos 40 años modificaron. Pues obviamente ese trabajo no se va a poder hacer de la noche a la mañana, en 2 años o 3 años. No, sobre todo cuando tenemos un poder judicial corrompido, bueno, cuando tenemos un Congreso dividido porque todavía hay panistas, priistas, van poniendo obstáculos, obstáculos, y hay que irlos venciendo, y yo creo que hay todas las condiciones para irlo haciendo y para ir consolidando justamente este proyecto en beneficio de la gente. Yo creo que hoy en día nada más sale uno a cualquier rincón de la entidad y ahí está llegando lo que es esta nueva visión de proyecto de gobierno, de proyecto social de beneficio de la gente, reflejado en distintos tipos de programas que hoy a la mayoría de mexicanas y mexicanos que durante muchos años fueron excluidos de cualquier oportunidad de desarrollo, hoy empiezan a restituirle su posibilidad de tener oportunidades, por lo menos de comer diariamente, de tener una vida digna, de que los jóvenes de estos rincones tan apartados y marginados de las distintas partes del país tengan posibilidad de educación, ¿no? O de aprender un oficio. O de aprender un oficio, de prepararse, en fin. Yo creo que hay mucho que poder acreditar a la sociedad de lo que verdaderamente representa este proyecto. Pero sí, hay que hacerlo bien en esta etapa para poderlo enfrentar unidos, fuertes, insisto, volver a derrotar a la derecha. Si lograran se puede decir, tumbar, ¿no?, este proceso que se llevó hasta ese momento. Usted hablaba de una operación cicatriz y que pueden ir juntos. Verdaderamente podría haber una operación cicatriz. Verdaderamente pudieran ir juntos los grupos que están conformando en este momento o peleando precisamente estas candidaturas. Bueno, uno esperaría que hubiera la madurez personal y política para poderlo hacer. Sí hemos visto cómo esta contienda, sobre todo en el tema específico de la capital, los 2 de los equipos se han venido dando con todo, ¿no? Con todo. Pero consideramos que pues es fundamental entender que la diferencia principal como proyecto la tenemos con los de enfrente, no con los de adentro, y que en ese sentido, insisto, si los procesos se llevaran a cabo de una manera correcta, pues simplemente no tendría por qué no haber esa capacidad, pues simplemente sería uno, sería otro, sería otra, quienes pues, tendrían la posibilidad de abanderar el proyecto y claro, de ahí fuera a sumar todos, generar. Claro. Ingeniero, ¿y no cree usted que sería conveniente que también a nivel, en este caso como partido, se empezara a sembrar un cambio en función de cómo se eligen a los candidatos? ¿Por qué no abrir convocatorias con mucho más tiempo? Donde el que quiere participar en política vea la manera de cómo hacerlo, de empezar a trabajar con meses y meses de anticipación
donde entonces realmente se va a ver quién tiene el verdadero interés por servir a un municipio, a un estado, a una república. Porque vemos que los partidos, en este caso Morena, lanza una convocatoria, ¿no? Pero es una convocatoria que en el momento en que la lanza ya está limitando a muchos. Está limitando a muchos. Y luego vemos que la propia convocatoria no se respeta. Entonces, ¿por qué no hablar de un cambio también en ese sentido? Porque estamos viendo que no nomás Morena, PRI, PAN, PRD, todos los partidos están echando mano de famosos, de artistas, de gente que no tiene que ver nada con política. Pero están buscando esa imagen precisamente para arrastrar votos. Eso se evitaría si se cambiaran las reglas del juego y si empezara a hablar a ver, yo quiero ahorita competir para el 2024, quiero ser presidente municipal de mi municipio. Ah, pues desde ahorita ya están las bases. Y desde ahorita entonces yo empiezo a trabajar y concluyo. Porque en la forma que se hizo, por eso se da estas peleas. No sé qué piensa usted respecto. No, yo creo que efectivamente va a implicar esta situación que estamos viviendo y que yo confío en que vamos a saber solventar, va a implicar un proceso de reflexión, de revisión de manera puntual de los procedimientos. Yo creo que esta forma, pues en el 2018 de pronto surgió como una forma innovadora, como una forma nueva, que iba a implicar, pues que también, digamos, en función de las experiencias anteriores, en esta ocasión no hubiera conflictos como se presentaban antes, pero está presentando otras deficiencias. Entonces yo creo que sí es conveniente que se haga un proceso de revisión, obviamente una vez que se solvente esta etapa, y que con toda anticipación pues el propio partido haga un análisis y se llegue a una metodología en la que todo mundo estemos de acuerdo, que tenga esos principios de legalidad, de democracia, de justicia, de equidad, de transparencia, y que bajo una nueva forma pues, se analice cómo poder aterrizar estas determinaciones que por naturaleza misma, insisto, de por sí son complejas, ¿no? Así es. Aquí en China, en cualquier país del mundo, el proceso de selección y en cualquier época de la historia. No, siempre han sido complicados. Entonces, pero por eso hay que hacerlos bien. Parte de esto, ¿cree usted que parte también de que el partido había dicho que no iba a aceptar la reelección de sus competidores de 2018? Sin en cambio, a la mera hora cambia el proyecto y dice, sí acepto. Entonces, como que también en esa parte, al interior del partido, también hubo unos cambios en los cuales creo que nadie esperaba. Obviamente, estamos en un proceso de cambio en general, que son los distintos ámbitos de la vida pública, y recordemos que pues también esta cuestión de la reelección es un tema nuevo en nuestro país, que incluso pues ha implicado un debate muy importante por los antecedentes históricos que tenemos en México sobre el tema de la reelección. En otros países del mundo el tema de la reelección es algo muy común, forma parte, digamos, de lo que es su tradición. Proceso político, electoral, así es. ¿No? En el caso nuestro hay una cuestión, digamos, histórica, que teníamos un antecedente que obviamente por eso estaba limitada, ¿no? Ahí tenemos pues cuántos años, digamos, repitieron gobernadores al frente de sus estados, o presidentes de la República, el propio Santana, o bueno, el último antecedente, Porfirio Díaz, y lo que por eso implicó también la propia revolución, la tercera gran transformación de nuestro país, la revolución, tenía que ver con incluso el maximato de Plutarco Elías Calles, lo vimos, ¿no? Una presidencia fingida, ¿no? Así es, ¿no? Entonces una lógica, vaya, la no reelección tenía su fundamento histórico, tiene su fundamento histórico en nuestro país, a diferencia de otros países. Pero bueno, se decidió que en estos ámbitos se podía probar qué tanto beneficio puede reflejar que, por ejemplo, gobiernos
tan cortos como son los municipales, en donde prácticamente en 3 años pues también no se puede generar un proceso correcto de planeación, de ejercicio de gobierno. Bueno, pues por eso se incorpora también esta lógica de la posibilidad de la reelección, si alguien está haciendo bien su trabajo, bueno, pues que pueda ampliarlo un periodo más y lo probamos. Entonces, yo creo que esta cuestión, que hoy ya es de carácter legal, pues obviamente implicó que el partido tuviera que modificar también su postura. No puede ir en términos de algo que ya es un derecho, un nuevo derecho, pues obviamente restringirlo en el marco del partido, porque sería también totalmente combatible, ¿no? Cualquier militante que en ese sentido... Si es que se va a parar por la Constitución. Así es. Porque constitucionalmente no puedes limitarle sus derechos. Sus derechos se sintiera afectado, pues lo podía pegar y lo ganaba. Sí, fácil, sin fácil, problema. fácil. Entonces, es parte de ese proceso de ajuste que hizo el propio partido en términos de alinearlo pues con lo que hoy en día ya es un derecho de la propia Constitución. Ingeniero, y una pregunta, porque como docente nosotros tenemos que pensar siempre en proyecciones. Pensemos que el recurso legal que ustedes ponen, que van a poner, me imagino que muchos, cuando salgan las listas oficiales, pensemos en el escenario de que ya no hay ningún cambio y que las imposiciones que vienen de la Comisión Electoral de Morena se quedan. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber división? ¿Se pone en riesgo la cuarta transformación en el Estado de Puebla? Y no quiero imaginar en toda la República. ¿Qué están esperando ustedes? Bueno, nosotros lo que de cualquier manera esperamos es, primero que haya esta cuestión, digamos, de corrección, de apego a la legalidad, independientemente del resultado que tenga, pues obviamente nosotros vamos a estar cerrando filas con el partido para obviamente defender el proceso de consolidación de la cuarta transformación. Creo que pues eso es fundamental, pero también incluso entendemos que esto va más allá y por eso, independientemente de las propias deficiencias del partido, de las propias deficiencias de los dirigentes o de los responsables de este proceso de selección de candidatas y candidatos que ya en su momento pues tendrán que entregar cuentas, ¿no? De lo que están obviamente ellos aterrizando. Nosotros partimos de que este proceso de transformación, el soporte principal, no de ahora, sino desde el origen, quien lo ha sido es el pueblo de México, es la gente. Y que en esa lógica, si fallan en algún momento los dirigentes, quienes están a cargo de estos procesos, los distintos liderazgos, hasta los gobernantes, ¿sí? Quien es la parte que está dando soporte a este gran proceso de transformación es la gente, y que entonces por lo tanto el modelo que hay que seguir es también el de la participación y la organización de la gente. Por eso también el día de ayer hicimos un llamado a la constitución de comités de defensa de la cuarta transformación en todo el estado de Puebla. Puede ser, llámese por colonias, llámese por familias, llámese por grupos de trabajo, llámese por amigos, llámese por manzanas, el mayor número, en la medida que la gente se organice para estar dando soporte y empuje y respaldar a nuestro presidente de México en este gran proyecto de transformación del país, creo que estaremos abonando. Al final de cuentas, los partidos políticos son herramientas, son el medio, no puede concebírseles como el fin, digamos, de las cosas. Entonces, simplemente es la herramienta que tiene la sociedad, y ahí lo ha mostrado en distintos momentos como la sociedad va utilizando las herramientas que tiene dependiendo de los momentos históricos que está viviendo. Entonces, yo creo que ahorita lo fundamental es, somos una gran mayoría en este país, hoy me queda eso, de eso no tengo la menor duda. Ahí está el gigantesco respaldo que tiene el presidente de México por ese actuar congruente, ¿no? Por ese esfuerzo extraordinario que está realizando. Es claro que tiene todo el respaldo y toda la simpatía de la gran mayoría de habitantes de este país. Entonces, con ese soporte,
pues simple y sencillamente organicémonos. Y si en algún momento dado alguien no está a la altura de esa circunstancia, pues lo que sí tenemos muy claro, como dice el presidente, es que el pueblo es mucha pieza y en ese sentido sabrá también poderse organizar para seguir siendo quien le dé soporte a este proyecto de transformación. Es mucha la energía que hoy está involucrada en todo este proceso histórico de cambio profundo de la vida pública del país. Pues muy bien, pues yo creo que dentro de 15 días volvemos a quedar porque vamos a ver creo que esto va a seguir, ¿no? Es otro que Hasta no el se 6 de acaba hasta junio. que se acaba. Como no acaba así El esto. béisbol. Pues muy bien, le agradezco mucho, ingeniero, que haya estado con nosotros. Es un gusto. Alejandro, tenemos el miércoles en Al Día A la candidata de Nueva Alianza por la ciudad del pueblo, precisamente. bueno, ok, estará aquí a la 1 de la tarde aquí con nosotros en Al Día. Estaremos aquí. Recuerden, jueves y viernes, Radio en Redes no tendrá programación en vivo, tendremos programación grabada, ya se fue dejando nuestros compañeros sus programas. Y en el caso de noticieros va a estar de Back a Debussy y la Tremenda Corte son los que estarán supliendo estos espacios noticiosos que obviamente no se pueden grabar. Gracias a Beto, gracias a Alex Sarmiento en la producción, Claudio Sorno en las redes sociales y Miguel Quintero en las